Al oído. Sí, señor, al oído empezamos mandándole de todo corazón nuestro más sentido pésame a William Calderón. Ha muerto lo que él más amaba, su niñita del alma. Lo acompañamos y le recordamos que Dios es infinitamente misericordioso y que los que tenemos fe sabemos que no hay muerte sino el paso a una vida distinta. Tiene un angelito en el cielo que velará por él, por todos los suyos. William tiene que recordar aquello de que los ojos no ven mientras lloran, pero después ven mejor. Lo acompañamos en todo su dolor y vamos adelante con nuestro deber, hablando con ustedes al oído. Al oído tenemos muchas cosas para comentarles. Entre ellas que ayer triunfó la mermelada, la corrupción. El presidente Santos ganó el gobierno, pero a costa de la moral pública. Esa fue la verdad. ¿Cómo intervinieron los alcaldes en esta jornada electoral? Alejandro, ¿por qué no cuentas lo que dijo la famosa MOE, la misión de observación electoral? Bueno, doctor Londoño y apreciados oyentes, no solamente la misión de observación electoral, sino la Procuraduría General de la Nación fueron los testigos de la falta de transparencia electoral en los comicios que se presentaron ayer por la segunda vuelta presidencial. Unas irregularidades donde destacamos la indebida intervención en política por parte de los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores. Recibimos denuncias de nuestros oyentes en todas partes del país. Fue especial lo del tema del Quindío y la intervención de la gobernadora del Quindío. Fue una denuncia del Centro Democrático. Nuestros oyentes nos llamaban y nos decían, nos están pidiendo listas con 20 personas con cédula y foto que vayan a votar por Juan Manuel Santos. Y el caso de la compra de votos, doctor Londoño, ayer hubo capturas por la Policía Nacional de gente en la costa atlántica, no solamente allá, en Arauca también, en Santander, comprando votos, doctor Londoño. No sé a dónde vayan a parar este tipo de delincuentes y si la Fiscalía continúe con estos procesos o no. Nos parece que, además de todo esto, y doctor Londoño, digámoslo con toda la claridad y la transparencia que exige un análisis sobre este comicio, quebran todas las normas electorales. Aquí vimos al Consejo Nacional Electoral interviniendo de manera irregular en las candidaturas. Lo del Partido Conservador fue penoso. La existencia de la propaganda política ilegal alrededor de los puestos de votación fue una constante ayer. La denuncia de la MOE, sobre todo los buses que llegaban con publicidad del candidato Juan Manuel Santos cerca de las mesas de votación. Se denunció también por la misión de observación electoral el incumplimiento de los procedimientos electorales por parte de los jurados de votación. Esa es una grave denuncia. Y claro, como lo dijo el presidente Álvaro Uribe, la excesiva pauta publicitaria del gobierno interviniendo supuestamente por la paz, y lo mismo que unas marchas que hubo entre viernes y sábado, doctor. ¿Hasta dónde vamos? Todos los procedimientos los más bajos, pero no se haga ilusiones con procesos penales para nadie, no se le olvide, por Dios, no se le olvide quién es el fiscal general de la nación, pero no sea ingenuo, por Dios, Alejandro, no habrá nada, no habrá nada. Se robaron unas elecciones, se las compraron y no pasará nada, porque el Poder Judicial está en manos de la dictadura. Esto es una dictadura. La dictadura es la concentración del poder en una sola mano. Y hay que recordarle a los oyentes, doctor Londoño, que la violencia política en el país surge del robo a las elecciones. Y uno tiene que tener sumo cuidado cuando es un mandatario. Bueno, Alejandro, pero déjeme decir lo siguiente. Nunca ha sido tan urgente ni tan importante la oposición política. Vamos a hacer una oposición seria, una oposición profunda, una oposición razonada. Por eso tenemos que decir para empezar que el discurso de Santos ayer fue lo más deplorable que hemos oído como pieza política. Es que daba vergüenza, daba pena decir que ese señor acabara de ser electo presidente de la República de Colombia, un país en el que fueron presidentes Guillermo León Valencia y Alberto Lleras Camargo y Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y Álvaro Uribe Vélez.
¿Ustedes se acuerdan el discurso de Victoria de Álvaro Uribe Vélez? Aquella profundidad en el tratamiento de los temas, aquella referencia a todas las angustias de los ciudadanos y cómo se iba a tratar el país y cómo se iba a gobernar. Esto, gracias a mi papito y a mi mamita y a mi hermana y a mi tía y a mi no sé qué, parecía un ciclista de la Vuelta a Colombia ganando una etapa. Qué pena, qué vergüenza. Pero eso es por una razón profunda, porque no tiene nada que decir. ¿Qué es lo que va a decir ahora? En campaña dijo, se acabaron los paseos millonarios, ahora sí ya no habrá, o qué no, los paseos de la muerte, perdón, es como se llaman, ya no habrá colas en los hospitales. Vayan a los hospitales, vayan en este momento a los hospitales a ver si cambiaron con las declaraciones del presidente. Que se iba a dedicar a la educación. Vaya, mire lo que está pasando en los colegios. La ilustración que le están dando a nuestros muchachos, la peor de América. Que es que vamos a crear no sé cuántos millones de empleos. Oigan lo que dijo El Tiempo, informe del Banco Mundial. ¿Recuerdan esa cifra? Colombia en el 9.7% de desempleo. ¿Sabe en cuánto está el desempleo promedio en América Latina? 5.6. 5.7. El peor de América Latina. Casi doblamos la media de América Latina y estamos muy orgullosos. Y los desempleados por cuenta, los empleados por cuenta propia y los empleados sin remuneración. Por eso, sin remuneración. Todos esos, ¿qué diablos van a hacer? Doctor, ¿y qué va a hacer el país con las regalías? Porque es que ayer lo denunciábamos, lo que hizo Santos en Neiva el jueves, prometiendo entregar directamente las regalías sin el procedimiento que había fijado por los OCADs en una ley. Entonces uno dice, ¿a qué nos abocamos? Pero volviendo a lo que usted dice, doctor Londoño, da la sensación de que ese discurso no iba dirigido a Colombia, porque usted bien lo señala. Los temas que más le preocupan a los colombianos, no, insisto, no son las FARC. Es la salud, la corrupción, el desempleo, número uno. El desempleo es uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Y las FARC creo que están como en el quinto o en el sexto lugar, porque la inseguridad no es solo de las FARC. Es que la inseguridad ciudadana es de la delincuencia, pues en fin, son muchas cosas. Pero mire, Montserrat, a pesar de lo que usted está diciendo. Alejandro, perdóname, deja hablar a Sergio que quería hablar. No, lo que le iba diciendo es, si no hay, pues claro, si no hay empleo, también aumenta la inseguridad. Claro, el tema no es solo las FARC, el tema es que si no hay condiciones. Pero perdóneme, a mí me parece que ayer, el tema de las FARC sí se convirtió en el primero de los colombianos. Sí, les iba a hablar de eso, doctor. Ay, Sergio, Alejandro, por Dios, déjame terminar. Hablemos de uno por uno, ¿te parece? Hagamos ese esfuercito. Las FARC van a estar más arrogantes que nunca. Son las dueñas del poder. Ganaron las elecciones. Lo que se anticipó a decir María Isabel Rueda es la pura verdad. Sí. El país está en manos de Timochenko y de Márquez. Y entonces ahora de la calle, vaya pues, ya peroró hasta en los partidos de fútbol de ayer. Eso fue lo más desvergonzado que a Colombia le pasó. Usted no sabe la reacción que hay en contra suya, doctor de la calle, el sentimiento de desprecio y de repugnancia que su actitud merece. Pero ahora vaya y negocie con las FARC, a ver cómo las va a encontrar, a ver si no le van a decir, esto es con nosotros porque ganamos las elecciones. Las ganamos. En muchos lugares del país con las armas en la mano. En otros lugares del país simplemente con la publicidad que usted hizo. Paz, 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 paz. ¿Con quién es la paz? Con nosotros. Luego nosotros somos los dueños del escenario. A respetarnos como tales. Maneje ese problema. Ahora sí, Alejandro, di lo que querías decir. Es que ayer la voz que no escuchamos por ninguna parte fue la voz del ministro de Defensa, a pesar de que se tuvo que trasladar 124 mesas de votación por hechos de violencia. Aquí los grupos armados quemaron el material electoral en muchas partes. ¿Qué se dijo sobre ese tema? No se dijo nada. Nada. ¿Y qué pasó con los carros que quemó supuestamente el ELN camino del Chocó? Ahora todo lo que pasa es por cuenta del ELN. Mientras se sientan con el ELN a manteles, se dice que eso va a ser en Venezuela. Pues claro, allá están.
No es sino decirles, vea, vénganse de aquí para allá y nos reunimos en tal sitio donde les quede cómodos. ¿Dónde está Pablito y dónde está Gavino y dónde está Antonio García? Todos están en Venezuela. Ese es su hogar. Ese es su hogar, al lado de Nicolás Maduro, y entonces pues uno tiene los amigos que se merece. Y aquí tenemos que recordar, a propósito de los amigos que se merece, esta frase es de Clara López, como presidenta del Polo Democrático. La dijo el 26 de febrero del año 14 a las 12:23, comillas, el gobierno de Santos está organizando la compraventa de votos más grande en la historia con la plata de los impuestos. Eso lo dijo Clara López. Sí, a través de Twitter. Y ahora Clara López es la gran aliada de Santos. Ay, qué pesar, esa señora que nos producía respeto, no estábamos de acuerdo con ella, pero era una interlocutora válida. Ay, Dios mío, le ofrecieron mermeladita y cayó. No, le ofrecieron el apoyo para buscar la alcaldía de Bogotá y ya lo anunciaron. Iván Cepeda anoche dijo, vamos con Clara López para la alcaldía. Ah, bueno, perfecto. Lo dijo Iván Cepeda ayer, entonces eso es por ese lado, doctor Londoño. Es por el lado de la alcaldía de Bogotá. Señor. Bueno, muy bien, muy bien. Pobre Bogotá, porque no hay que olvidar, ayer nos lo decía Alicia Eugenia Silva, aquí en la transmisión que alabó Montserrat y que muchos han agradecido, nos decía es que a Clara López no se le ha cobrado el haber sido la secretaria de gobierno de Samuel Moreno, pero 3 años, pero por Dios, y no se dio cuenta de nada. Ella no supo de la corrupción, ella no supo de los carruseles de la contratación. Tampoco. Perdón, Alejandro, otra vez. Entonces no supo nada de nada, no se enteró de nada. Y no se le ha pedido a Clara López que responda por esos actos, sino Clara López, qué maravilla, después del desastre de Samuel Moreno, ella fue la salvadora. Primero, no fue la salvadora. Y segundo, en el desastre de Samuel Moreno, ella fue parte eficaz y parte determinante de toda esa corruptela y de todo ese desgobierno. Ahora sí, ¿qué querías decir, Alejandro? Doctor, que pasando al tema de los países amigos, los países hermanos, los observadores internacionales dicen que no hubo fraude electoral. La OEA, la UNASUR y los delegados del Consejo Nacional Electoral venezolano, pues que nos íbamos a esperar. Es que con esos garantes, con Tibisay Lucena de garante moral del proceso electoral colombiano. Las elecciones, pues es que el presidente Uribe lo decía, y estas son cosas pues que pasan. Antes de cerrarse la elección, teníamos datos de Santa Marta y de Barranquilla. El aumento de votos, de acuerdo a las cifras que se tenían, eran del 5 al 10%. Y resultó que el aumento de votos fue del 80%. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se hizo uso de esa maquinaria? ¿Qué fue lo que sucedió con esas cuentas y con esas votaciones? Bueno, pregúntenle a Thomas Gregan Sons. Otra vergüenza que el país tiene que examinar. El presidente Uribe decía que había que cambiar el sistema electoral, una condición, que el sistema electoral no esté en manos, desde el punto de vista comercial, de una persona que tiene interés en el resultado electoral. Pero es que hasta dónde han llegado las vergüenzas en este país, o la desvergüenza mejor. Bueno, sí, y les quiero contar... Lo que dicen los periódicos internacionales, es que el presidente Juan Manuel Santos ganó estas elecciones, dicen muchos periódicos, con la ayuda de la izquierda. Y algunos otros dicen que entonces cuál va a ser el gran reto del presidente Juan Manuel Santos es contentar a una izquierda exigente, lo que decía el presidente Álvaro Uribe. Quedó en manos de las FARC y en manos de la izquierda. Ese es un hecho, ¿no? Con los ejemplos que tenemos del gobierno de la izquierda, ¿no? En Venezuela hay gobierno de la izquierda y la gente no tiene que comer. En Argentina hay gobierno de la izquierda y la gente está desesperada, tiene la inflación más alta del continente después de la de Venezuela, y el país más rico de América Latina después del de Venezuela, está en una situación afrentosa. Francia está gobernada por la izquierda y la situación de Francia es insostenible.
Sigamos. España estuvo gobernada por la izquierda, por el señor Zapatero o Rodríguez Zapatero, Zapatero, no sí. sé. Sí, Zapatero, Bueno, y resulta que el desastre de la economía española es sencillamente dramático. bueno, Y mire Santos Francia. va por eso, Sí, y Francia, con el señor sí, sí, François Hollande. Francia es Y un desastre. entonces Colombia se va a manejar con la izquierda en un momento catastrófico de la economía colombiana. ¿A cómo amaneció hoy el dólar? ¿De dónde arranca el dólar hoy, Sergio? Ya le doy el dato cómo Mil, arranca el dólar. 1880 y algo. Entonces porque el gobierno está viviendo de los capitales golondrina. Y el ministro de Hacienda, que resultó pues bastante más mentirosito y más engañoso y más fraudulento de lo que correspondía, no está diciendo la verdad. La verdad es que está atrayendo capitales golondrina para que le compren sus tés Mire, y para poder... Sí, ¿Sí? la TRM para hoy, 1877 con 37 centavos. Entonces, Hágame el vamos a favor. ver cómo se comporta en la jornada de hoy, una jornada que hay que analizar con cuidado porque los inversionistas de alguna manera reaccionan ante 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 estos A ver, fenómenos políticos. a ver si se van a poner a comprar dólares ahí como para cubrirse en salud, o si va a seguir la danza de los millones y se van a seguir endeudando. Lo analizaremos mañana, a Lo- ver cómo los, les em- va hoy. los empresarios en Colombia tienen muy poco tacto político, ¿no? Muy poco tacto político. Como tuvieron muy poco tacto político los empresarios venezolanos. Y mire lo que les pasó. Todos apoyaban a Chávez. Antes del golpe de Estado que terminó en el desastre en que terminó, todos estaban apoyando a Chávez. Y aquí todos apoyan a Santos. Vamos a ver qué es lo que les pasa cuando descubran que el poder real no lo tiene Santos, sino que lo tienen las FARC y lo tienen los grupos de extrema izquierda, que son los únicos con los que Santos puede gobernar, que son con los musas, con los ñoños, con Yair Acuña y con las FARC. Hágame el favor, uno soportado en semejante andamiaje de poder. Bueno, les queremos contar a nuestros queridos oyentes que les vamos a abrir los micrófonos. Sí, señor. Dígale, Sergio, ¿a qué teléfonos pueden llamar? Pues muy sencillo, en Bogotá con el indicativo 1, el 287-0992 y el 340-6742. Si están fuera del país, recuerden que es con el 57 para Colombia, pero las líneas están abiertas y bueno, queremos oír a nuestros oyentes. 287-0992, 340-6742, doctor Londoño. Les vamos a pedir que sean expresamente breves, porque muchos querrán hablar. Todo el mundo se quiere desahogar en este momento crítico. La producción nos dirá. Alejandro tiene el ranking de la compra de votos con cifras. Ya se los daremos, ya habrá tiempo para decirles cómo fue ese tema de la compra de votos y las cifras. Eso lo analizaremos. Por ahora, vamos a escuchar a nuestros oyentes lo mejor que tiene la hora de la verdad. Claro que sí. Muy buenos. Empecemos en un de una minuto. vez. En un minuto. Ok, entonces hablábamos con ustedes al oído. Al oído.